Muy buenos días. Continuamos aquí en nuestras jornadas académicas por la perspectiva de género de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, en donde el día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Noelia Barbet Casterjón, quien es licenciada en Pedagogía y máster en Ocio y Desarrollo Humano por la Universidad de Deusto, quien desde 2019 es profesora del Departamento en Ciencias de la Educación de la Universidad de La Rioja, en el área de educación precisamente, y quien tiene un innumerable número de capacitaciones en materia de educación. También es directora estratégica del Diploma de Igualdad y de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, igual por la Universidad de La Rioja. Ella nos va a hablar el día de hoy de un tema muy importante y estoy segura que nos va a ser de gran utilidad. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Vamos a reflexionar en esta ponencia sobre la docencia con perspectiva de género en educación superior, concretamente sobre la formación de los docentes y de las docentes del futuro. Me llamo Noelia Barbet, soy profesora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Rioja y bueno, quiero comenzar con unas reflexiones previas. La ley orgánica de la ley de ordenación de la universidad en el Estado español nos habla de algo que ya está reflejado en otras leyes a nivel mundial, como es la importancia de la perspectiva de género en la educación superior. Tanto es así que lo denomina un pilar esencial para la formación de las profesionales y de los profesionales del futuro. Este enfoque no solamente está dirigido a la necesidad actual que vemos en muchos países de abordar las desigualdades de género, sino que también contribuye a la construcción de un ambiente académico que evidentemente sea más equitativo y donde haya una mayor inclusión. Formar a las personas que serán las y los docentes con perspectiva de género, por lo tanto, implica desarrollar habilidades, conocimientos y sensibilidades que les permitan enfrentarse a las dinámicas de género presentes en las aulas y en la comunidad educativa. Está en sus manos ser motor de un cambio social que no termina de cuajar en la sociedad, como podemos ver a diario en multitud de ejemplos. Para ello, voy a hacer también algunas reflexiones sobre estas cuestiones que les presento. En primer lugar, sobre el currículo oculto de género que nos encontramos en educación, también sobre la invisibilización de las mujeres en la historia, también sobre la utilización de un lenguaje no sexista o podríamos decir inclusivo, también sobre los materiales coeducativos y también, para finalizar, sobre la perspectiva de género en la investigación. El currículo oculto de género. Bueno, el currículo ya sabemos que es todo aquello que se transmite en el sistema educativo. Sabemos también que existe un currículo oculto de una cuestión de una serie de cuestiones que transmitimos, que transmiten los y las docentes, aún sin darse cuenta. Ese currículo oculto de género en las instituciones educativas debe atenuarse, debe eliminarse y para ello necesitamos que se produzcan tres fases o tres grandes cuestiones. En primer lugar, habría que ser consciente, evidentemente, de la existencia e influencia de ese currículo oculto de género. Claro, para poder modificar algo, el primer paso es darnos cuenta de que eso está sucediendo. Nos encontramos muchos docentes, muchas docentes que niegan la existencia de esto. Y este es el primer paso, ser conscientes de cuál es el problema para poder pasar a un segundo momento en que analicemos nuestras prácticas docentes en relación a dicho currículo oculto de género. Para, por supuesto, en un tercer momento, realizar una intervención en los diferentes niveles educativos, no solo a nivel de la formación del profesorado, sino, bueno, pues otros niveles que vamos a hablar en las demás cuestiones que les planteo en este momento. Sobre esa concienciación tenemos que empezar por hacer una reflexión profunda, tanto los hombres como las mujeres, de qué estamos transmitiendo, qué valores sociales, qué costumbres, qué cosmovisión
estamos transmitiendo en educación, en todos los niveles educativos, pero especialmente en la educación superior y sobre todo en los futuros alumnos y alumnas, en los futuros, perdón, profesores y profesoras de las etapas iniciales que se forman en nuestras universidades, en los departamentos de educación, en las facultades y que a veces no somos coherentes entre lo que transmitimos sin darnos cuenta a muchos niveles, especialmente a nivel de género. Parte de ese currículo oculto y no tan oculto lo estamos transmitiendo no dándonos cuenta de la invisibilización de las mujeres en la historia. Sabemos que se nombran poco las mujeres, aunque se han hecho esfuerzos últimamente. Nuestros niños, nuestras niñas, nuestros futuros profesores y profesoras no conocen ejemplos en la historia de mujeres relevantes. Esta ausencia de una genealogía femenina tiene un impacto negativo tanto en la autoestima individual de las mujeres como en la autoestima colectiva. No tenemos modelos de identificación. Piensen por un momento si conocen los nombres o han estudiado cuando estaban en el colegio, en la universidad, de grandes filósofas, filósofos seguro que conocen, historiadoras, diferentes aportaciones de las mujeres en la ciencia. Este hecho puede ocasionar que parezca que cada mujer que ocupa un puesto de poder es una excepción, cuando sabemos que no es cierto. Especialmente en educación hay una gran mayoría de mujeres a nivel mundial que ocupan los cargos relevantes. Ocurre, ya sabemos, también a la contra. Muchas veces, cuando se incluye a las mujeres, se hace sin romper esa lógica androcéntrica que es el referente que consideramos relevante. No se tiene en cuenta otras maneras de estar en el mundo, otras maneras de actuar sobre el mundo que son femeninas. Muchas mujeres hemos reproducido el patrón del heteropatriarcado y hemos reproducido el androcentrismo. Entonces, ser conscientes de esta cuestión es muy importante. Esa historia con mayúsculas abarca no solo a los ámbitos de las letras, sino también a cualquier ámbito científico y cualquier ámbito de conocimiento o de cargo que se nos pueda ocurrir. Unido con esto, podemos hablar de la utilización o de qué tipo de lenguaje estamos utilizando en las universidades, en las facultades. Por supuesto, la utilización de un lenguaje no sexista es el objetivo. El lenguaje no sexista lo entiendo aquí no como un medio solo de comunicarse, sino también un medio que representa la realidad social. Si no estamos nombrando a las mujeres, tal vez no estamos negando su existencia, pero no las estamos incluyendo, no las estamos representando. La igualdad de género no puede avanzar sin esa utilización de un lenguaje que no sea sexista. Y la institución educativa, que tiene un gran poder socializador y una labor evidentemente pedagógica que realizar, debe instituirse, construirse como un espacio donde la utilización del lenguaje no es baladí, tiene una intención. Les he puesto ahí algunos ejemplos de lenguaje no sexista, de lenguaje que no hace referencia a el género masculino, que es el general que solemos utilizar. Si hablamos del profesorado, ya no estamos diciendo los profesores, ya no estamos dando por supuesto que son hombres los profesores importantes, cuando sabemos que somos las mujeres, la mayoría de las personas que estamos en el área educativa. También los docentes, las y los docentes, el estudiantado, el equipo directivo. Siempre asumimos que los cargos de poder son masculinos. El director, el jefe de estudios, por supuesto la infancia, los seres humanos, la tutoría, el personal de conserjería, etcétera, ¿no? Pues sabemos que tenemos un montón de ejemplos. Tenemos que hacerlo consciente porque así también estamos transmitiendo ese currículum oculto del que hablaba anteriormente
y que muchas veces pues simplemente por costumbre, porque nos han enseñado así, tendemos a utilizar únicamente el masculino cuando hablamos en idioma español. Algunas propuestas para evitarlo, algunas propuestas que tenemos que ser conscientes. No utilizar únicamente el masculino si se desconoce el sexo al que se hace referencia. Hablaremos luego más adelante cómo esto también ocurre mucho en el campo de las publicaciones y de las investigaciones científicas. Si no conocemos el sexo, damos por supuesto que es un hombre. También nombrarnos desde el género. Yo soy una profesora, ¿no? Soy una investigadora. Visibilizar las acciones y contribuciones de las mujeres. En la docencia es muy importante que, aunque incluso tengamos que buscarlo, huyamos de las referencias habituales, masculinas o impersonalizadas, que damos por masculinas, porque solamente ponemos esa letra mayúscula y bueno, pues atribuimos por cultura los aspectos domésticos a las mujeres y los aspectos más sociales, más exteriores a los hombres. Y también nombrar con su género a las personas que ocupan los cargos o profesiones. El director, la directora, hacer referencia explícita para que nuestro alumnado pueda tener ejemplos variados, que no tengamos la idea, el estereotipo de que a ciertas profesiones acceden solo los hombres. Va unido esta cuestión al tema de los materiales coeducativos. Un momento crucial en la programación a comienzo de curso que se realiza en todos los centros, es ese momento en el que se selecciona el material, ese material didáctico, ejemplificante de actividades, de ejercitación que se van a utilizar en las clases. Deben seleccionarse conscientemente. Y en esos materiales coeducativos tenemos que darnos cuenta que los ejemplos, las imágenes, incluso el planteamiento de los problemas pueden suponer un cambio en el mensaje que estamos enviando. Que sea un material didáctico que tenga mujeres y hombres en diferentes roles, más allá de los que atribuimos habitualmente, bueno, pues va a facilitar a que rompamos ese currículo oculto, que al final estamos transmitiendo sin querer. Como decíamos al principio, es necesario hacerlo consciente. Por último, debemos tener en cuenta que es muy importante que tengamos también una perspectiva de género, no solo en la educación, sino también en la investigación. En todas esas investigaciones, esos descubrimientos, esos avances que nutren nuestra práctica diaria de la docencia y que despersonaliza al investigador, y digo investigador adrede, porque parece que todo lo hacen solo investigadores y a veces tareas tan sencillas como citar el nombre propio de la persona nos hace ver, de repente descubrir y sorprendernos de que tal investigador importante es en realidad una investigadora, tiene un nombre de mujer. Esta perspectiva de género en educación nos va a ayudar también a analizar ciertas cuestiones desde puntos de vista diferentes, más allá de los habituales, y ya mucho más allá de simplemente desagregar datos y analizar resultados por sexo, nos puede ayudar también a entender de otra manera los resultados científicos a que llegamos. En suma, todas estas acciones tienen unas implicaciones para las y los docentes del futuro que estamos formando en la institución educativa superior. En primer lugar, como ya hemos dicho, y añadiendo alguna cosa más, implica una revisión profunda tanto de los currículos, de los contenidos, como de los métodos de enseñanza y de las dinámicas que generamos en el aula. Implica también ser consciente de que los sesgos de género pueden estar presentes tanto en los materiales como en las prácticas pedagógicas, como en nuestra cosmovisión y ya hemos visto que también en nuestro lenguaje. También implica que estemos preparadas
para formar un entorno donde se promueva la igualdad de oportunidades y realmente realicemos un desafío a los estereotipos de género. Y por último, implica ser conscientes de que llevar a cabo este enfoque es difícil. ¿Por qué? Porque nos implica nadar contra corriente, nadar contra toda una herencia eh, androcentrista, de la cual la institución educativa superior, la universidad, es un exponente bastante grande. Este proceso también incluye el desarrollo de estrategias que aborden las situaciones de discriminación de género, no solo de manera preventiva, sino en los casos concretos, que a veces incluso se dan en nuestras aulas. Creo que es también importante que trabajemos en la formación de nuestros futuros y futuras docentes, en el cultivo de ciertas habilidades esenciales que son importantes para trabajar la perspectiva de género siempre desde el respeto. Para ello es necesario que formemos futuros profesores y profesoras, maestros y maestras, los docentes, las docentes, en fin, del futuro, como personas con empatía, con escucha activa y sobre todo con capacidad de adaptarse a las necesidades específicas de cada estudiante. Hoy más que nunca la educación nos habla del principio de personalización, de individualización, y eso requiere no uniformizar al alumnado, sino que requiere respetar la idiosincrasia de cada una de las personas que tenemos delante. A modo de conclusión, les quiero dejar esta frase ya de 2003 de la Organización de las Naciones Unidas, porque la formación de futuros y futuras docentes con perspectiva de género, decían, no solo es un compromiso con la justicia social, sino que debemos entenderlo como una inversión en la construcción de una sociedad más igualitaria y más enriquecedora. Y ese es el fin último de la educación, ¿no? La utopía, conseguir una sociedad mejor, formada por personas mejores, que tiene que ser igualitaria, respetuosa con la diferencia y que de alguna manera esa diferencia nos haga no dividirnos, sino enriquecernos los unos a los otros, unas personas a otras. Eh, Nosotros desde nuestro grupo de investigación tuve el honor de participar en la realización hace un par de años de una guía educativa para la inclusión de la perspectiva de género en docencia e investigación, concretamente en este ámbito de las ciencias de la educación en educación superior. Les comparto el enlace, es una publicación gratuita. Les comparto el enlace por si podría ser, si les resulta de utilidad, pues que lo utilicen, que lo manejen, que lo modifiquen, todo lo que necesiten. Y bueno, y quedo a su disposición para cualquier comentario que quisieran realizar. Les mando un abrazo desde España, desde la Universidad de La Rioja, y muchas gracias por su atención.